Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Canal Charri Televisión? Bienvenidos a una nueva edición de La Serranía entre libros. En el día de hoy vamos a hablar sobre un interesante libro titulado Santiago Sanguinetti, Arquitectos en las ciudades de Ronda y Ceuta. Su autora, Emilia Garrido Oliver, está con nosotros y sobre este libro vamos a hablar. Hay que decir que este tomo pertenece a la colección serie Estudia Histórica de Editorial La Serranía, coeditado entre Editorial La Serranía y la Real Maestranza de Caballería. También comentar que los patrocinadores de este libro fueron la Ciudad Autónoma de Ceuta, el excelentísimo Ayuntamiento de Ronda, el CEDER Serranía de Ronda y la Fundación Unicaja. Bien, pues en el día de hoy nos encontramos en los jardines del Paseo de Blas Infante, muy cerca del Templete de la Música, y con Emilia Garrido Oliver vamos a hablar de este libro, Santiago Sanguinetti, Arquitecto en las ciudades de Ronda y Ceuta. Ante todo, darte las buenas tardes, Emilia. Buenas tardes. Bien, pues nos hubiera gustado estar bajo el Templete de la Música, como hemos comentado en el inicio, no ha podido ser, hay allí un músico tocando, pero bueno, estamos en un entorno bastante bonito, florido y lleno de jardines. Lo primero que se me ocurre, y creo que es una pregunta obligada, ¿por qué surge este libro? Bueno, pues este libro surge primero como un simple trabajo de investigación, porque observé cómo en Ronda había una serie de construcciones relevantes, tanto como por la calidad como para la variedad artística, que además no surgen solas, sino que se acompañan de una reforma urbanística a finales del siglo XIX, y comencé a investigar simplemente para hacer un pequeño trabajo. Pero en el momento que empieza a recabar información, pues bueno, era tal el volumen de información inédita existente, bueno, decidí pues que presentaba un proyecto en forma de tesis doctoral, y así pues terminaba el tercer ciclo de estudio y me aprobaron en la Universidad de Granada este proyecto de tesis doctoral por ese volumen de documentación inédita, que es lo que necesita una tesis doctoral. Una vez que realiza el proyecto, que lo redacta, pues es premiado por la Real Maestranza de Caballería de Ronda, y a la publicación del mejor trabajo de investigación, bueno, y eso fue el impulso para poder redactarlo en forma de libro, porque no es lo mismo hacer una tesis doctoral, eso tiene una cantidad de documentación tremenda, que redactarlo para un público amplio, ¿no? Entonces eso significa volver a rehacer casi todo este trabajo para su publicación. Se buscan más patrocinadores y bueno, pues el resultado final es este libro, que aún así sigue siendo bastante voluminoso, pero bueno, es un trabajo de mucho tiempo y a mí me parece que el resultado, bueno, ha valido la pena porque era un trabajo necesario para la ciudad de Ronda. Bien, Emilia, nos hemos comentado a nuestros televidentes de que eres doctora en Historia del Arte y que esta tesis doctoral la defendiste en el año 2006 frente a un jurado, me figuro que estricto, pero bueno, el trabajo también es muy laborioso, muy arduo lo que has realizado, porque de ahí de que fuera premiado con sobresaliente cum laude. Me figuro que mucho tiempo para realizar este trabajo. Cuéntanos cómo ha sido todo, cómo te organizaste, cuándo empezaste y el tiempo que has necesitado para realizar esta magnífica tesis. Bueno, pues sí, efectivamente es un trabajo muy laborioso y he necesitado algo así como 5 años. Hombre, hay que tener en cuenta, pero normalmente se tardan 5 años, porque tienes que barajar muchísima documentación y sobre todo es que tienes que compaginarlo también con tu trabajo, que normalmente estás trabajando al mismo tiempo, y sobre todo también porque nunca se sabe lo que te vas a encontrar en los archivos. Por ejemplo, en el Archivo Histórico de Ceuta, que es donde he encontrado la mayor parte de la documentación, pues estaba ordenado el archivo histórico pues, por orden alfabético. Eso significa que he tenido que ver 35.000 expedientes. Eso significa estar encerrado en un archivo no meses, no días, sino meses. Entonces, por eso digo que nunca sabes con lo que te vas a encontrar. Ya cuando encuentras todo ese volumen de documentación, hay que ordenarlo, hay que redactar, etcétera, etcétera. En definitiva, es pues 5 años de trabajo y bueno, pues al final ha merecido la pena, creo yo, ¿no? En el sentido de la documentación que has tenido donde has tenido que urdir y buscar para complementar el trabajo, me figuro que te habrás encontrado también con el hándicap de que en el caso de Ceuta, bueno, el archivo histórico de allí se ha permanecido, no ha tenido problemas. Estamos hablando de la época de la guerra, en el cual, bueno, pues muchos archivos y muchos sitios de estos se quemaron o desaparecieron. ¿Has tenido muchos problemas en el caso de recopilar información sobre Ronda o en otros archivos en lo que hayas buceado para adquirir esa información?
Pues sí, vamos a ver, yo he utilizado bastante archivos, porque por ejemplo, bueno, el protagonista de Santiago Sanguinetti pues, estudió en Madrid y Barcelona, pues por ejemplo su expediente académico de los años que estudió en Madrid está en Alcalá de Henares, en el archivo de la Administración, y por ejemplo el expediente de Barcelona pues está en el archivo de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. Esos son dos de los archivos importantes. También el Colegio Oficial de Arquitectura de Barcelona también me ha servido bastante. Pero el grueso de la documentación fundamental lo he encontrado en el Archivo Municipal de Ronda, donde estuvo como arquitecto municipal pues desde el año 1906 a 1910, y en el Archivo Central de Ceuta, que estuvo desde el año 1910 hasta 1930. En Ronda sí he encontrado bastante documentación, pero también es cierto que hay mucha documentación extraviada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el archivo tiene esa laguna informativa, pues tienes que recurrir a otras fuentes, como por ejemplo la fuente hemerográfica. Por ejemplo, los periódicos de Ronda, como el Eco de la Serranía o el Liberal Rondeño, daban muchas noticias sobre la construcción del Teatro Espinel, que es una de las obras más importantes de Sanguinetti. Es decir, que si se consulta esa parte del libro, se ve cómo son todos noticias de periódicos. Bueno, pues entonces se salva con esa documentación o con archivos privados. Eso ha pasado en el caso de Ronda. En el caso de Ceuta estaba la información completa y no faltaba ninguna documentación. Eso sí, lo que comentaba anteriormente, que ha habido que ver todos los expedientes del archivo histórico completo, es decir, 35.000 expedientes para sacar pues toda la documentación referida a este arquitecto, y hemos sacado pues la catalogación completa, han venido a suponer 350 y tanto, no es exactamente el número ahora mismo, de diseño arquitectónico que firmó este arquitecto, que además trabajó en solitario en Ceuta pues desde el año 1910 hasta el 26, ya en el 1926 se contrató a un arquitecto segundo de oficinas técnicas de obra, y allá hasta que falleció en el año 1930. Y esos son más o menos todos los archivos que he consultado. Incluso el de la Real Maestranza de Caballería también, ¿no? Efectivamente, es que después están las fuentes directas, que esa no la he citado, que son las bibliotecas y, por ejemplo, efectivamente la Real Maestranza de Caballería, la Universidad de Granada, la Biblioteca Central, la biblioteca también de la Universidad, la General, la Biblioteca de Madrid, es decir, ahí sí efectivamente, porque la bibliografía sobre el modernismo es básica para poder consultarla. Tú tienes que saber qué es lo que hay escrito sobre el modernismo, tanto en España como en el norte de África, para poder contextualizar toda esa obra, porque no puede ser ajeno a lo que pasó tanto en España como en el resto de Europa. El modernismo fue una corriente estética que abarcó toda Europa. ¿Quién fue Santiago Sanguinetti? Bueno, pues Sanguinetti fue un arquitecto, nacido en Ronda, aunque este apellido no es español, es de origen genovés. Su padre apareció en Ronda pues allá por los años mediados del siglo XIX, sobre el 1856, ya estaba casado en Ronda, tenía un hijo bautizado, lo sabemos por las partidas de bautismo, pero sobre el por qué aparece esta familia Sanguinetti en Ronda no sabemos exactamente el por qué. Bueno, posiblemente, según nos comentó una nieta viva todavía de este señor arquitecto, nos comentó que probablemente tuviera relación con Garibaldi, con el revolucionario italiano, y efectivamente coincide la fecha cuando este señor estaba movilizándose para la unificación italiana, pues que además fueron derrotados. Se exiliaron muchísimas de sus legiones y ese grupo de legiones estaba compuesto por personas de origen además culto, y parece ser que tuvo esta relación. Normalmente estos señores la mayoría se exiliaron a Argentina. Bueno, ¿y por qué vienen a Ronda? Bueno, pues todos sabemos que desde el siglo XIII los genoveses pues tienen bastante relación, sobre todo por temas comerciales, con Andalucía. De hecho, hay en Málaga y en Cádiz, Castillos de los Genoveses, etcétera, etcétera, y además tienen bastante facilidad para inmiscuirse en la sociedad gaditana. Y el apellido, por ejemplo, Sanguinetti sigue vigente en Gibraltar, aunque no tenga relación con el Sanguinetti de Ronda, pero bueno, es un apellido bastante común tanto en la provincia de Cádiz como en Gibraltar. Estos señores tienen ya en Ronda una situación económica bastante desahogada, porque tienen en los molinos del Tajo, por ejemplo, tienen una propiedad, además la explotan ellos, que normalmente los molinos del Tajo eran arrendados y se explotaban por cuenta de los arrendatarios, pero no eran propiedad, y precisamente Sanguinetti, además todavía consta la placa en la que dice Santiago Molino de Santiago Molino de Harina de Santiago Sanguinetti. Aparte, además tenían una fábrica de almidón, tenían su casa de propiedad también en la calle de los Remedios y una tienda de tejido y comestibles, es decir, que no era normal que un exiliado viniera a Ronda con ese poder adquisitivo tan importante, que además permitió que su hijo, el arquitecto, el protagonista de este libro, Santiago Sanguinetti, pues estudiara la carrera de arquitectura en Madrid y en Barcelona.
Entonces este señor se marcha a estudiar a Madrid, a Barcelona, y precisamente coincide en Barcelona con la época del modernismo. Entonces, pues precisamente el que propicia la introducción de las construcciones modernistas en la ciudad de Roma. Parece que el destino de este hombre estaba ya marcado como una persona que iba a tener su sitio en la sociedad y que iba a ser una persona importante. De hecho, nada más nacer, inaugura una pila bautismal, ¿no? Cuéntanos esa anécdota o esto cómo es. Pues sí, efectivamente, haciendo una búsqueda pues de la partida de bautismo de Sanguinetti, que existe, pero precisamente la encontramos la partida de bautismo en el expediente académico, es decir, en Madrid, pero no la encontramos en Ronda, pero bueno, da igual porque la tuvo que aportar para su matrícula. Pero indagando nos dimos cuenta de que en la iglesia de los Descalzos, donde lo bautizaron, la familia regaló, con motivo de ese bautizo, la pila bautismal, y además lleva una inscripción y la que dice Santiago Sanguinetti, la inauguró Santiago Sanguinetti 1875, es decir, que podéis acercaros a verla porque sigue allí todavía. Emilia, ¿dónde cursa Santiago Sanguinetti sus estudios? Pues Santiago Sanguinetti empieza sus estudios en Madrid. Y allí está hasta que le quedan 4 asignaturas y se matricula como alumno libre en Barcelona. En principio, bueno, pues pensábamos que como se había matriculado como alumno libre, pues que estamos hablando ya del año 1906, el año 1905, en el año 1906 es cuando comienza la construcción del Teatro Espinel, que es la primera constancia que tenemos de su primer diseño arquitectónico en Ronda. Pues podíamos pensar que ya en el año 1905 se viene a Ronda y continúa su estudio en Barcelona, y únicamente lo que hace es matricularse y a examinarse nada más, pero no tenemos constancia de que Sanguinetti en el año 1904 y 1905, además coincidiendo con el auge del modernismo en Barcelona, pues está allí viviendo, porque tenemos datos de sus fiadores, que lo exigen también para la matrícula, y donde reside, es decir, el lugar donde está como inquilino durante esos 2 años. Quiere decir que a Ronda no viene hasta el año 1906, que es cuando comienza la construcción del Teatro Espinel. Y en Ronda, en esa época, también hay que comentarlo porque no podemos hablar solo de Sanguinetti, sino en Ronda hay otro arquitecto en esos momentos, que es Pedro Alonso Gutiérrez, que también es introductor del modernismo en Ronda, aunque hay una diferencia bastante notable entre él y Sanguinetti, ahora hablaremos de ese tema. Y Pedro Alonso, lo único que ocurre es que está como arquitecto asesor, es decir, que reside en Córdoba, pero no está en Ronda. Por lo tanto, ahora veremos que hay unos pequeños conflictos con los proyectos, porque aunque lo firma Pedro Alonso, podría haber intervenido también la mano de Sanguinetti. Es decir, que hay datos que no podemos saberlo a ciencia cierta, precisamente no por falta de documentación, sino por la ausencia de ese arquitecto, y porque Sanguinetti sabemos que estaba en Barcelona, pero podía haber venido a Ronda en algún momento, y así pues queda más o menos la cosa, bueno, pues tal y como está escrita en el libro. ¿Y el hecho de que estudiara tanto en Madrid como en Barcelona influye, dadas las distintas corrientes que pululan en cada zona o en cada escuela, eso influye en Sanguinetti? Bueno, influye muchísimo, porque empezando porque la enseñanza que se da en Madrid, perdón, es una enseñanza fundamentalmente ecléctico-historicista.